Son las 7:55 y lo ofrecido desde más temprano. Estamos en este momento ya acá en el estudio con la ministra de la Mujer, la señora Aída García Naranjo, quien ayer tuvo una sesión en el Congreso agitada, como suelen ocurrirse estas cosas, a propósito de la lamentable muerte de 3 niñitos en Cajamarca. Ministra, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, Augusto. Muy buenos días, Ana. Muchas gracias de estar en su programa. Ministra, queríamos plantearle como primer interrogante si este momento, el momento final de la intervención ayer, cuando usted se quiebra y no sé si le siente la emoción fuerte por todo lo ocurrido, ¿no cree que lo que le faltó durante todo este proceso fue más como mostrarse como alguien más sensible o mostrar sensibilidad, que usted como parecía alguien que jugaba a la defensiva y muy arrogante en todos estos, y que eso fue agravando las cosas? Bueno, puede ser una percepción. Entiendo yo que el centro del debate no puede ser si yo soy una persona sensible o no soy una persona sensible. Tengo muchos años de trabajo con las mujeres y los niños de ese país, 40 años, y efectivamente no creo que el debate se pueda centrar en si soy una persona sensible o no. Creo que eso no debiera estar en cuestión. Me permito plantearle, para un gobierno como, por ejemplo, lo que siento que un gobierno también es gestos, es cómo se genera una empatía y una conexión en que la gente dice: esta persona entiende mis problemas y por tanto va a ser más capaz de resolverlos. Bueno, por eso, repito, es una apreciación, ¿no? Yo no creo que las madres de familia con las que trabajo hace 40 años no sientan que yo no estoy cerca de ellas y no percibo sus problemas, porque he vivido junto a ellas siempre. ¿Le costó mucho trabajo pedir disculpas? No, lo hizo desde el primer día. Lamentablemente estas no fueron reproducidas, fueron enviadas a todos los medios sin excepción, desde el mismo día 22. Desde el mismo día 22. Entonces, han sido presentadas, fueron presentadas ante la Comisión de Fiscalización y Salud en la primera presentación que se habían tenido, y exactamente igual también ayer. Lo que pasa es que dar unas disculpas implican una explicación que también se dio, pero había elementos que habían que explicar de otra manera. Yo he señalado ayer que esta demora en llegar a Redondo no se hubiese producido si el centro del accionar no hubiese sido que en vez de yo ir a Redondo se me tuviera que dedicarme a presentar ante la Comisión de Fiscalización, ante la Comisión de Salud, y preparar para cada una de ellas informes. ¿Hubiera podido materiales. usted decir también comisiones, no voy porque mi prioridad es Cajamarca? No es tan fácil dejar de ir al Congreso, ¿sí? ¿no? Si hubiese leído como una persona que tampoco quería rendir cuentas al Congreso, que tampoco quería rendir cuentas a las comisiones, y efectivamente faltó una experiencia mayor en la relación mía desde el Ejecutivo con el Congreso. Era una primera oportunidad y efectivamente esto no se dio. A mí me hubiese gustado, como señalé anoche, que qué bueno hubiese sido que el congresista de Cajamarca, que me convocaba a comisiones en Lima y en el Congreso, más bien me hubiera planteado que fuéramos juntos a la zona inmediatamente ocurridos los hechos, ¿no? ¿Y qué autocrítica hay en esos términos de qué cosa le faltó? Porque siempre se habla de que usted tuvo una dificultad de reaccionar oportunamente. Si volviera, y recuerde que ese día que ocurrió estuvo acá con nosotros y justamente claro que sí. Dio la información. Hay gente que le dice, usted le trató de echar la culpa a las madres. Si volviera atrás, y esto sirve para adelante, ¿qué cosa habría hecho diferente? Si volviera atrás no hubiese ido al Parlamento de la República. Como Ana dice, me voy a Cajamarca, por ahí tengo que estar, ustedes fríguense en el Congreso, tengo cosas más importantes que hacer. Si hubiera tenido, digamos, una voluntad de no atender al Congreso, creo que hubiese sido mi decisión fundamental de apersonarme inmediatamente a la zona. Porque efectivamente a este programa le consta que busqué inmediatamente informar, porque me pareció un asunto absolutamente grave la situación que ahí se daba, ¿no? Nunca pensé que en vez de permitírseme ir a Cajamarca, lo que se me demandaba era presentarme en el Congreso y preparar, por supuesto, al día siguiente un informe exhaustivo de los hechos, los mismos que había que recopilar desde el sector salud, desde el programa local, desde el programa Cajamarca,
desde los medios de comunicación, desde los otros dos ministerios, ¿no? Eso tomó efectivamente todo el día 22, hasta pasadas las 10, 11 de la noche, en que tuvimos un material como para ser presentado al Congreso al día siguiente, ¿no? Ministra, yo a usted le escucho ahora decir una vez más, me equivoqué. Ayer escuché lo que usted dijo al comienzo, pidió disculpas, y al final ya pidió disculpas varias veces, dijo la palabra disculpas. Aún así, he escuchado voces que la señalan izquierdista, comunista, que renuncie, etcétera. ¿Por qué cree que no les basta a estas personas con su disculpa reiterada? Porque yo creo que el caso se politizó, el caso se sobreideologizó, en tanto efectivamente hay unas características ideológicas de la ministra. Yo no creo que este haya tenido que ser el centro del debate, porque a mí me hubiese gustado que la reunión en el Congreso, el pedido de presentación, se hubiera centrado en qué aspectos resolvemos el PRONA, qué problemas encontró la ministra en el inicio de la gestión del PRONA, cómo aplicamos el Plan Nacional por los Derechos del Niño y de la Infancia y de la Adolescencia, que no está aprobado en el Perú, y centrar el debate en otros temas que a mí me parecerían fundamentales y que en mi exposición fueron manifestados, ¿no? Yo también sentí lo mismo que usted, en que usted estaba defendiendo la oposición estaba, voy a decir, más fuerte, como carroñero, viendo a ver qué cosas sacaban acá, políticamente, inclusive habían colegas que hacían chistes, se mataban de risa. Yo no sentía ahí que, ¿sabe a quién sentía como ausente? A los niñitos de Redondo. Por supuesto, los niños de Redondo nunca estuvieron como centro de la noticia. En el debate de ayer, por ejemplo. En el debate de ayer, como centro del debate, se habían planteado un conjunto de reformas, porque lamentablemente estamos ante situaciones bastante difíciles cuando se da alimentación a 2.800.000 niños todos y cada uno de los días, en donde indudablemente, como parte de las deficiencias, el personal que conduce las zonales no ha podido ser modificado aún. Ustedes conocen también por la información de los medios que cuando yo ingresé hice modificaciones fundamentales en algún personal que yo encontraba, digamos, con bastantes problemas para continuar en el cargo. Sin embargo, hoy día soy procesada constitucionalmente por una toma de decisiones en relación a separación de personal. No nos cabe duda que estamos ante la gestión aprista, no nos cabe duda de que el personal ha sido nombrado por Nidia Vilches, por Virginia Borra. Es un PRONA aprista, para resumirlo rápidamente, y estábamos ante un escenario en donde de manera casual se habían mostrado 5, 6, 7, 8 casos en diferentes regiones. Yo no puedo dejar de pensar como hipótesis, efectivamente, en donde se han sembrado un conjunto de cosas sin defender al PRONA, porque en todo momento también yo he señalado que no buscamos evadir la responsabilidad del nuevo gobierno, de la nueva ministra, pero que aún seguimos hacia el viejo PRONA, pero a ver, que tenemos que modificar. Lo que se está planteando es lo que algunos diarios, como el diario 16, dice, hay una mano negra en el PRONA. ¿Sospecha que puede haber gente que está petardeando el sistema desde dentro para poderle hacer daño políticamente a usted y al gobierno? Yo lo que tengo claro es que no estamos ante gente colocada por mi gestión y que efectivamente existe una enorme dificultad para remover a mucha gente por diferentes motivos de orden laboral, ¿cree que le hubieran hecho esto de administrativo? Redondo a propósito? No, yo no creo que los actos de Redondo sean actos a propósito. Mantengo la tesis de que se produjo el tema en la manipulación de los alimentos y que eso indudablemente se debe a un error humano en la manipulación de esos alimentos. Las pruebas de la Policía Nacional nos dan sin lugar a dudas que las muestras presentadas efectivamente han sido 10. Cada uno de los alimentos, el arroz cocido, la reserva, el arroz cocido en una segunda olla, el agua, la bolsa sobre el suelo, los envases, las bolsas plásticas conteniendo restos de una especie vegetal seca, el agua, la alberja, los restos de tierra y pedicilla, todos fueron analizados. Y eso nos retrotrae curiosamente a lo que era el punto inicial, coincide con la primera versión que usted daba y que la cual se le acusó, que usted estaba tratando de tirarle la culpa a las madres. Ratifico la primera versión. Siendo técnicamente eso correcto, vuelvo al punto inicial, ¿no cree que le faltó una capacidad de empatía, una capacidad de lo que se demanda en un político? Una ministra es un político, gestos políticos.
de solidaridad, de dónde estaban las prioridades en ese momento con el drama que vivía la gente en Cajamarca? Ya lo hemos repetido, digamos, ¿no? Indudablemente no debía haberme presentado al Congreso, debía haber dejado suspendida El baile con las el Puma, reuniones que de las era una comisiones. ceremonia que estaba organizada, fue fatal en ese contexto, ¿no? Era Fue una ceremonia que fatal, estaba... pero eran días diferentes. Estábamos correcto. hablando de un tema el día 20, de un tema el día 22. Es muy cierto. Cuando yo tuve una lectura de que esos hechos efectivamente afectaban no solamente mi imagen, sino la sensibilidad de otras personas, pedí disculpas, la formalicé, fue transmitida esta por escrita a todos los medios de comunicación, se repitió en diferentes momentos en las dos comisiones y luego se hizo extensiva y era al Pleno. Indudablemente estas imágenes fueron sacadas de contexto, sin embargo herían la sensibilidad, había que corregirlas inmediatamente pidiendo esas disculpas prontas, pero digamos, ese tampoco podía ser el centro del debate. Ahora, Se mano utilizaba... negra que sea, ¿usted qué va a hacer y qué se está haciendo para que esto no vuelva a ocurrir? Usted dice, hay gente del gobierno anterior a la cual no confío en lo que están ahí haciendo y por tanto, ¿qué hacemos para que los chicos, los niños que están tomando desayuno mañana, pasado mañana, no les pase algo? En primer lugar, generar tranquilidad. ¿Qué tal si yo hubiese afirmado en este medio, que fue el primer medio en el que me presenté el día 21, a las 7:15 de la mañana, señoras del Perú, los alimentos están contaminados. En el Perú 2.200.000 personas viven exclusivamente de esos alimentos donados. Estaríamos ante una crisis nacional sin precedentes. 2.800.000 personas hubiesen dejado de comer ese día y los siguientes y los subsiguientes. Y estaríamos a una crisis de envergadura que no era posible permitirla y mucho menos estaba siendo creada. Entonces, estamos ante una situación muy difícil que implicaba ubicar con la experiencia que tengo que esos procesos en general se producen en la manipulación de los alimentos. De ahí que se haya derivado a que yo haya dicho las palabras negligencia, que se juzguen, que tienen acusaciones. Las personas que los prepararon, había muchísima distancia, ¿no? Ahora, hablando del PRONA en sí, que es el tema que Augusto ha planteado, que me parece interesante ya mirar un poquito para adelante sobre este programa tan importante, ayer quedó en evidencia que las personas que manejan, por ejemplo, los jefes zonales de los 29-21 son del partido aprista. Entonces, uno que es, digamos, que consume alimentos del PRONA, de repente dice, no, ya estaban los apristas, lo manejaron todo mal. Ahora van a entrar los humalistas y ¿va a cambiar esto? La gente quizás tendrá poca esperanza. ¿Qué nos puede decir de los cambios? Bueno, yo quiero decir de los cambios que los cambios tienen que tener requisitos técnicos. Es decir, yo no estoy en contra de la militancia en un partido. Mal haría en señalar eso porque creo que hay que fortalecer la democracia y la única forma es la de un partido. Lamentablemente las personas, no hemos presentado los perfiles profesionales de esas personas, también los tenemos, no calificaban para esos cargos. Lo que necesitamos es efectivamente personas que califiquen para esos cargos y la ley, la Constitución no nos permite excluir a una persona porque milite o no en un partido político. Es decir, nosotros no podemos excluir por credos políticos tampoco. Lo que pasa es que, digamos, esa contratación tiene que ser con los perfiles adecuados para manejos tan sensibles. Efectivamente, jamás me imaginé estar en un drama de esa dimensión, efectivamente, porque hay 3 criaturas muertas, que es una circunstancia que se puede presentar cada día. Y eso implica, indudablemente, una cadena de responsabilidades. ¿Por qué fue la suspensión, por ejemplo, de las personas en el PRONA, no? Yo estuve acá el 21, pasada las 7 de la mañana. Sin embargo, los hechos se habían... Acá en Primera Noticia estuvo, Acá en Primera Noticia, probablemente, fue mi primera presentación. Los hechos se habían producido el día anterior, a las 11:30. Los funcionarios del PRONA no se habían comunicado. Y luego el director nacional, el director ejecutivo, tampoco se había comunicado. Si es que yo no me entero por una asesora de prensa que el hecho se había producido, recordemos también que yo no estaba en Lima, yo estaba en Huancayo, no estaba en Lima, ¿no? Regresaba de Huancayo ya, estuve ahí los días 19 y 20. Si no me entero por una persona de prensa, efectivamente los funcionarios no se hubieran comunicado. Estábamos ante una situación grave porque la demora se ha producido
desde un inicio en donde días 20 y 21 no se es comunicado hasta que la ministra emplaza por exigir la información. Quizás se hubiese resuelto haber tenido un helicóptero el día 20, a las 11 de la mañana, atender vía un helicóptero, efectivamente, la salida de los niños que han fallecido, al igual que otros habían ingerido los alimentos tóxicos. Todos se salvaron menos 3 niños que fueron desplazados. El desplazamiento duró horas en criaturas que estaban en pésimas condiciones, claro, porque no habían condiciones en la posta de salud. Efectivamente, es dramático. Pensando cómo aprovechar esta experiencia para adelante, ahí quería preguntarle, el PRONADE es un programa que va hacia el tema de nutrición. ¿Cuál es la meta que este gobierno se ha planteado para desnutrición crónica infantil? ¿Cuál es la tasa actual y a dónde esperan llegar en el año 2016? La tasa actual de desnutrición infantil y de la desnutrición crónica en el Perú supera el 17%, se acerca al 18%. 18% de los niños en el Perú tienen desnutrición crónica a nivel nacional. No, lo cual es, que la gente sepa, es dramático. Eso varía, digamos, por supuesto, en las regiones de la sierra y de la selva. Siempre he dicho, pues, que estos promedios nacionales esconden realidades horrorosas y muy distantes. ¿Y a cuánto espera llegar en el año 2016? El gabinete Lerner ha planteado que eso se puede hacer hasta el 6, 7%, 8%. ¿En cuánto estamos ahora de desnutrición? Entre 17 y 18% como tasa nacional. Hay departamentos que superan el 30 y el 35%. ¿Eso va a ser tarea del Ministerio Nuevo, el Ministerio de Inclusión Social, o tarea de ustedes? Efectivamente, ¿o tiene que ver parte de las demoras estructurales, ¿no es cierto? Cosas. Estos programas asistenciales, estos programas productivos, estos programas nutricionales, todos iban a pasar al MIDIS. Ese MIDIS efectivamente debió haberse creado hace 60 días. Claro. Y efectivamente era una etapa de tránsito en donde también los cambios no se podían hacer, porque sería irresponsable que una ministra modifique a todos los directores zonales y efectivamente entra un ministro sin la posibilidad de hacer ninguna otra modificación, ¿no? Ministra, de pregunta final, ¿ha conversado con el presidente Ollantumala, el premier Lerner, sobre este tema? ¿Le han dicho su comentario? Indudablemente hemos estado en el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros ha tenido esto como el primer tema central del Consejo de Ministros. Indudablemente que hay una autorización para que se produzca el conjunto de la reestructuración sin esperar que esto pase al MIDIS, y antes de entrar ahora al programa, efectivamente el Premier me ha expresado también toda su solidaridad, todo su respaldo y efectivamente mi preocupación por las condiciones en las que se ha dado el debate el día de ayer. Mocha, creo que mejor pensamos en un cambio, algo así, ¿no ha sentido alguna...? No. ¿Se siente vulnerable después de esta crisis? Indudablemente que sí, y me siento bastante más alerta de cómo estamos con sectores políticos que por supuesto tienen blancos muy claros, como se ha evidenciado en el tratamiento a otras personas del gabinete Lerner, y efectivamente había tocado mi turno. Ministra, muchas gracias por estar acá esta mañana. Curiosamente estuvo justamente el día en que esta crisis se estalló y está ahora en el día en que esta crisis ya ha sido resuelta, pero está pendiente la tarea de reconstruir todo el problema de inclusión social, PRONADE y todo lo que eso implica, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. Mucha suerte y que tenga éxito, porque si le sale bien el país va a estar mejor. Y que se reestructure pronto el PRONADE. Claro que sí, muchas gracias. Muy bien, ha sido la ministra Aida García Naranjo, ministra de la Mujer. Vamos a ir a una breve pausa.